Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta que es la mesa 4, que han titulado Escribir desde la diferencia. Hoy tenemos a cuatro ponentes, dos de manera presencial, que Gracias. son Sergio Alexis Orozco Mendoza y Carlos David Lobato Herrera. Y en virtual tenemos a Russell Manso Vázquez y a Emilio Eduardo Márquez Zárate. Ellos nos estarán presentando las ponencias que han escrito sobre la sexodiversidad desde la escritura. Son cuatro ponencias que estoy segura que están muy interesantes. Les vamos a dar 20 minutos a cada uno para que hagan su presentación, y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas para los asistentes o en virtual también si nos quieren mandar alguna pregunta, estaremos pendientes. Para iniciar, voy a presentar a Sergio Alexis Orozco Mendoza. Él es licenciado en Letras Hispánicas y cursa la materia en Estudios de Literatura Mexicana en la Universidad de Guadalajara. Además, cuenta con un diplomado en guión cinematográfico por la Universidad de Medios Audiovisuales, otro en enseñanza del español como segunda lengua por la Universidad de Guadalajara y uno más sobre teatro del siglo de oro por la Universidad de Alcalá de Henares. Sus líneas de investigación incluyen la literatura épica, especialmente la del Renacimiento y del siglo de oro, así como la narrativa gay de los siglos XX y XXI. Ha publicado diversos artículos destacando su participación en la compilación Lecturas Actuales del Quijote, publicado en 2018, y ha fungido como juez dictaminador en revistas académicas literarias como la revista Vaivén. Asimismo, ha publicado algunos cuentos en las antologías Mar de Voces en los años 2020 y 2022. Y actualmente imparte clases en la preparatoria número 9. Él nos va a presentar la ponencia Wenceslao Bruciaga, Reflexiones en Tránsito hacia una identidad gay. Adelante. Gracias. Eh, ¿Me escucho bien? Sí. Bueno, pues primero que nada, agradecerles al comité seleccionador, a quien está coordinando las jornadas, por haberme dado esta oportunidad. Y bueno, pues vamos dando inicio para ahora sí que ganarle tiempo al tiempo. El título es Wenceslao Bruciaga, Reflexiones en Tránsito sobre una identidad gay. Ser gay no es algo fácil, también tenemos problemas. Lo dice bien Wenceslao Bruciaga en sus crónicas. Comienzo. Wenceslao Bruciaga es un escritor y periodista mexicano, originario de Torreón, que ha incursionado en el mundo de la literatura con obras como Pornografía para piromaníacos en el 2022 y Funerales para hombres raros en el 2017, las cuales abordan las relaciones homosexuales y su presencia en la sociedad. No obstante, existe otra titulada Un amigo para la orgía del fin del mundo, publicada en el 2016 y compuesta por una serie de crónicas que el periodista había difundido previamente en revistas y periódicos como Milenio, Vice y Time Out México. En dichas crónicas, Bruciaga explora con una perspectiva crítica y aguda los diferentes discursos que configuran el mundo LGBTQ+, en específico aquellos que posiblemente conforman una identidad del hombre gay. Por ello, en el presente trabajo se propone realizar un acercamiento analítico a las crónicas de Wenceslao Bruciaga, con el objetivo de comprender las propuestas que el autor plantea en torno a las problemáticas de una identidad gay en el siglo XXI. Para ello hemos de recurrir a una memoria cultural que, sin duda, el periodista cuestiona y desafía con el posible fin de presentar la visión de un gay alejado de lo que tradicionalmente se ha fijado en la cultura o, en otras palabras, estereotipado. Por un lado, es necesario puntualizar el término memoria cultural que Manuel Maldonado Alemán retoma dicho concepto en contraposición con la memoria comunicativa, las cuales fueron originalmente propuestas por Aleida Asman y Jan Asman. Según Maldonado, ambos tipos de memoria se correlacionan y se complementan, es decir, mientras la memoria colectiva, abro cita, recurre al recuerdo biográfico y se fundamenta en la interacción social propia de la vida cotidiana, la memoria cultural, en cambio, se cimienta en el recuerdo de objetivaciones sólidamente establecidas en una sociedad, cierro cita. Por lo tanto, la diferencia entre ambas memorias no radica en un distanciamiento temporal, sino en la modalidad del recuerdo,
Asimismo, la memoria cultural no se enfoca únicamente en la socialización oral y activa del discurso como lo hace la memoria comunicativa, sino que incluye múltiples códigos, soportes y formas de discurso periodístico, historiográfico, biográfico, literario, audiovisual, etcétera, que la configuran y permiten la prevalencia de una identidad colectiva. Es por ello que, al acercarse a las crónicas de Wenceslao Bruciaga, resulta necesario observar los múltiples discursos, tanto biográficos como sociales y culturales, que dinamizan y construyen una memoria del yo discursivo a lo largo de la obra. Por otro lado, existe otro término que funciona como un punto de partida para la construcción de la memoria cultural, el cuerpo fenoménico. Tal concepción, propuesta originalmente por Antonio López Molina, y haciendo énfasis en la noción de cuerpo como creador del mundo, ha sido profundizado e implementado como una herramienta para el análisis de la literatura desde una perspectiva social por Cándida Elizabeth Vivero Marín. Abro cita. El cuerpo fenoménico es un almacén de significaciones en constante crecimiento. Es un esquema generador de significaciones desde el gesto más elemental hasta el lenguaje más elevado. El cuerpo es el instrumento gracias al cual construimos un mundo cultural. En ese sentido, entonces, el cuerpo sexuado del que se ocupan las teorías aquí señaladas será no solo el depositario, sino también el creador de dicho mundo cultural y simbólico. Cierro cita. Desde esta perspectiva, las crónicas de Bruciaga pueden leerse como espacios en los que el cuerpo, particularmente el cuerpo gay, se inscribe y reconfigura dentro de un entramado cultural que lo nombra y determina, ya sea de forma positiva o negativa. Así, la memoria del yo discursivo a la que se alude anteriormente no se limita a un ejercicio textual, sino que se articula desde un cuerpo fenoménico que actúa, se expone y responde a un entorno. En tanto, abro cita, instrumento gracias al cual construimos un mundo cultural, cierro cita. El cuerpo en estas crónicas no solo registra los signos de su época, sino que también interviene en su significado. Es voz, es presencia y es disidencia. De ahí que el análisis de las narraciones de Bruciaga implique atender no solo al discurso que las estructura, sino también al cuerpo que las encarna y las dinamiza como memoria cultural viva y en constante cambio. La obra, Un amigo para la orgía del fin del mundo, que se publicó en el 2016, se divide en tres partes. La primera es el luchador social calenturiento, la segunda, instantáneas del hombre gay, y la tercera, un amigo para la orgía del fin del mundo. Aunque los dos primeros apartados abordan temas fundamentales para comprender la identidad gay, como las relaciones interpersonales o el vínculo del hombre gay con su familia, lo cierto es que el tercero está construido de tal forma que pueden percibirse tres ejes temáticos constantes que afectan directamente a la configuración de una identidad cultural. El primero es el cuerpo hegemónico del hombre como modelo, el segundo el estereotipo gay generalizado y el tercero la estigmatización del VIH. Estos temas se desarrollan de forma explícita a lo largo de las crónicas del último apartado, de modo que el yo discursivo enlaza su narración con distintas percepciones críticas sobre los mismos. En otras palabras, podría sugerirse que la anécdota, aunque basada en la biografía de Bruciaga y con un carácter más realista que el cuento, funciona como un conducto para que la voz narrativa se permita digresiones reflexivas que cuestionan y desmitifican los comportamientos y formas de pensar del hombre gay en su contexto inmediato. De modo que el análisis, además de ser visto desde un cuerpo fenoménico que construye memoria, se aborda desde tres temas propuestos con el fin de entender cómo se construye una memoria que adquiere nuevas maneras de representar la identidad gay y que por lo tanto el análisis de estas crónicas no solo considera el cuerpo fenoménico como un eje generador de memoria, sino que también se centra en los tres temas propuestos con el objetivo de comprender cómo se configura una memoria cultural que propone nuevas formas de representar la identidad gay. En primera instancia, se consideró analizar cómo se percibe el cuerpo hegemónico del hombre gay como modelo dominante dentro de la comunidad LGBTQ+. Este tema aparece en varias de las crónicas,
pero destaca particularmente en una donde se convierte en un eje central. La narración relata la historia de un amigo de Bruciaga llamado Luis, quien visita un sauna en la Ciudad de México. Estos espacios, como se explica en el relato, están diseñados para permitir que los hombres homosexuales puedan explorar su sexualidad libremente, promoviendo así cierta libertad de autonomía corporal. No obstante, aunque se esperaría que dichos lugares funcionen como un territorio inclusivo para todo tipo de corporalidades, la experiencia de Luis revela la persistencia de un ideal corporal normativo que excluye a quienes no encajan en él. En la escena central, el rechazo que sufre por parte de otro hombre en el sauna, cuyo cuerpo sí responde al modelo hegemónico, evidencia la violencia simbólica que se ejerce desde un modelo hegemónico de belleza y deseo. Abro cita. Luis se atrevió a poner su mano sobre la rodilla del codiciado hombre. Este, apenas lo percibió, le aventó la mano furioso y le dijo, guácala, no mames, pendejo, ¿qué no te has visto? Ubícate, pinche gordo. Se acomodó la toalla, se levantó y salió del sauna azotando la puerta. Cierro cita. Desde la noción del cuerpo fenoménico, tal como lo describe Vivero Marín, el cuerpo de Luis no solo experimenta esta agresión, sino que la incorpora como parte de la memoria corporal y simbólica, un registro que recuerda y reitera las jerarquías internas que operan dentro del mundo gay. A través de la humillación que sufre, se evidencia cómo el cuerpo del otro, aquel que no responde al patrón estético hegemónico, es marginado incluso en espacios que deberían funcionar como refugios de libertad y aceptación. Este revela una contradicción. La comunidad LGBTQ+, ha luchado históricamente contra la exclusión social, pero al mismo tiempo reproduce ciertas lógicas normativas heredadas del mundo heterosexual. El insulto que recibe Luis encarna ese juicio hegemónico que dicta quién merece el deseo y quién no, lo cual conforma una memoria cultural donde el cuerpo se convierte en una frontera, aquello que habita o excluye la posibilidad de ser visto, tocado, amado. Bruciaga no solo expone una experiencia individual, sino que denuncia un patrón colectivo en el que los mismos cuerpos marginados reproducen formas de violencia simbólica que los han oprimido históricamente. Igualmente, en esa misma crónica aparece otra escena significativa en la que el yo discursivo es invitado a una cena entre amigos gays que intenta imitar las reuniones sociales de los personajes de Sex and the City. Bruciaga sugiere que esta serie, pensada originalmente como una propuesta para visibilizar la sexualidad femenina sin estigmas en el contexto neoyorquino, fue apropiada por ciertos sectores de la comunidad gay como modelo aspiracional. No obstante, lejos de promover una liberación real, esta apropiación refuerza imaginarios clasistas y estéticos difíciles de sostener en el contexto mexicano, donde dichos modelos importados no solo descontextualizados, sino que conllevan una carga de aspiraciones económicas y simbólicas que excluye a quienes no se ajustan a ellos. En el diálogo que sigue, Bruciaga expone cómo esos ideales de consumo y de cuerpo se replican entre amigos, reforzando el mismo juicio normativo que se señaló previamente. Abro cita. No, tú pura ensalada, agüita y agüita mineral para que bajes esa panza chelera y tu talla 34. Soy talla 33. Como sea, un gay tiene que ser talla 30, 32 máximo para verse decente. Cierro cita. Desde la perspectiva del cuerpo fenoménico, este intercambio verbal no puede reducirse a una broma ligera entre amigos, sino que revela cómo el cuerpo es percibido, juzgado y disciplinado entre un marco estético interiorizado. La experiencia del yo discursivo y su interlocutor se enmarca en una memoria cultural que ha normalizado la vigilancia del cuerpo como parte de una identidad gay aceptable, una identidad que responde más al deseo de validación social que a la aceptación auténtica de la diversidad corporal. Al replicar modelos corporales basados en estándares de los programas televisivos, la comunidad gay reproduce un sistema de exclusión que ha heredado del mundo heterosexual, pero que ahora se disfraza de sofisticación o estilo de vida. Esta escena, al igual que en la anterior, señala cómo los cuerpos se alejan del canon normativo, aquellos que no son delgados, blancos, musculosos o económicamente solventes. Son simbólicamente impulsados incluso dentro
expulsados incluso dentro de sus propios espacios. De modo que Bruciaga apunta a una crítica sobre el deseo de pertenencia, Bruciaga apunta a una crítica sobre que el deseo de pertenencia puede convertirse en una forma de violencia, donde el cuerpo no es un territorio libre, sino una superficie que debe corregirse y rechazar, según juicios interiorizados por la propia comunidad. En segunda instancia, existen otras dos crónicas que abordan un tema que aparece casi de forma predominante en las reflexiones del yo discursivo, el estereotipo gay generalizado. En una de ellas, la voz narrativa relata que en uno de sus cumpleaños, un exnovio suyo llegó con la noticia de que se habían reencontrado con su propia expareja y que aquel encuentro le había despertado sentimientos que creía superados. La descripción que hace el yo discursivo sobre este ex y la manera en que lo contrasta con las impresiones de su exnovio permite entender la postura crítica de Bruciaga frente a ciertas predilecciones estéticas y culturales que, según él, configuran la figura del gay promedio. Abrosita. Sabía perfectamente cómo era Alex, uno de esos típicos homosexuales, administradores de empresas, cuarentones, obsesionados con la línea más clásica, ajustada y ñoña de Máximo Dutti. Las fragancias de Carolina Herrera y el pop de Rocío Banquels o María José. Esta para sentirse conectado con los chavos, aunque María José canta los éxitos de la época de Rocío Banquels. Cierro cita. Además de evidenciar que Bruciaga conoce bien este universo cultural ya preestablecido dentro del mundo gay, el pasaje deja ver una ironía crítica hacia la homogenización de gustos, cuerpos y modos de vida que se presentan como un modelo exitoso y aspiracional. Desde la perspectiva del cuerpo fenoménico, esta representación revela cómo los hombres gays también se inscriben dentro de sistemas de percepción performativa, que ya bien reflexiona Judith Butler de lo que debería ser un gay funcional, respetable y atractivo en términos tanto de consumo como de imagen. Lo que parece anecdótico se convierte entonces en una denuncia sobre cómo la memoria cultural del cuerpo gay ha sido reducido a modelos estéticos y clasistas que despojan los sujetos de su singularidad, replicando el juicio hegemónico impuesto por la mirada homosexual. Del mismo modo, en una segunda anécdota, Bruciaga relata un episodio en el que invita a uno de sus parejas a practicar box con él. El deporte de por sí, para el yo discursivo, representa una forma de resistencia ante la idea de que el hombre gay debe dedicarse únicamente a actividades tradicionalmente asociadas con lo femenino, como coser o bordar. Sin embargo, en esta ocasión particular, cuando entrenaba con su pareja, al golpearlo, este responde, Abrosita, espérate, no tan fuerte, cabrón, ¿no ves que soy gay? Cierra cita. Tal diálogo provoca que el yo discursivo comience a cavilar y llegue a conclusiones interesantes. Por ejemplo, Abrosita, ¿es verdad que somos así? ¿En qué momento de la historia moderna de la homosexualidad se concibió la idea de que el hombre gay es débil en comparación con el buga? Tiene que serlo porque si sugieres lo contrario, te toman como agitador que incita a la violencia o genera odio. Cierra cita. En esta cita, el yo discursivo reflexiona abiertamente sobre la identidad gay y en particular sobre cómo debería representarse frente al mundo heterosexual, el, el buga. Este apartado abre múltiples líneas de debate. Por un lado, podría leerse como un rechazo a la feminidad por parte del narrador, pero también puede interpretarse como una crítica a la forma en que se ha naturalizado la debilidad como un rasgo identitario dentro del imaginario gay. La debilidad está acuñada a lo femenino o es más bien una forma de representar la vulnerabilidad del hombre cuando se aparta de los modelos tradicionales del poder. Por otro lado, la escena sugiere un modelo de masculinidad que, si bien no busca la heteronormatividad, tampoco desea sublevarse al estereotipo del hombre delicado, especialmente en contextos como el deporte, históricamente delimitado como un espacio heteromasculino. El cuerpo femenino se presenta aquí como un campo de tensión, un cuerpo que se mueve, que golpea, que desafía, pero que también está constantemente vigilado por los marcos sociales y culturales que dictan qué gestos son permitidos y cuáles amenazan el orden simbólico. Esa experiencia encarna la memoria cultural del cuerpo gay en resistencia,
uno que oscila entre lo que se espera de él y lo que realmente desea hacer. Todavía tengo un poco de tiempo. ¿Sí? Bien, ya voy a cerrar. Por último, otro de los temas tratados es la estigmatización del hombre gay en relación con el VIH. Si bien el virus por sí mismo genera reflexiones complejas y polémicas, ha sido acuñado e implantado en la memoria cultural como una enfermedad ligada a la homosexualidad. El yo discursivo lo analiza de manera aguda cuando se encuentra con uno de sus amantes, quien le relata que su pareja falleció seguramente por causa del VIH, pues nadie se atrevió a mencionar explícitamente las razones de su muerte. En un contexto social profundamente estigmatizado, el silencio se vuelve evidente. La omisión de la causa apunta al SIDA, aunque nunca hubo una prueba médica que lo confirmara. A partir de ello, el yo discursivo enuncia lo siguiente. 30 años después de que aparecieron los primeros casos de SIDA en la bahía de San Francisco, sigue existiendo la idea de que si un hombre homosexual fallece, lo más probable es que estuviera infectado de VIH, incluso dentro de la misma comunidad gay. Cierro cita. Esta cita evidencia cómo el juicio hegemónico no solo ha sido impuesto desde una mirada heterosexual dominante, sino también adoptado y reproducido dentro de la propia comunidad. El cuerpo fenoménico del hombre gay, en este caso, carga con una marca tabú, la de la enfermedad, el peligro y la culpa. Esta marca ha sido asimilada en la memoria cultural colectiva y actúa como un estigma silencioso que limita los discursos sobre la salud, muerte y afectividad entre hombres gay. A pesar de los avances médicos, la narración del castigo biológico persiste, reforzando una lógica discriminatoria que se perpetúa incluso dentro de la comunidad. Bruciaga expone cómo la violencia simbólica opera en niveles más profundos, donde la comunidad también se convierte, sin quererlo, en guardiana de su propio estigma. Sin duda, las crónicas permiten leer a través de la figura del yo discursivo una serie de tensiones, contradicciones y fracturas en torno a la identidad gay contemporánea, a partir del análisis de temas como el cuerpo hegemónico, el estereotipo gay generalizado y la estigmatización del VIH, se revela cómo el cuerpo gay no solo ha sido históricamente marginado por discursos heteronormativos, sino que también ha interiorizado prácticas de exclusión dentro de sus propios espacios. Desde la perspectiva del cuerpo fenoménico, estas crónicas no se limitan a narrar experiencias íntimas o personales, sino que configuran una memoria cultural crítica que desestabiliza los modelos heredados y visibiliza los elementos que determinan qué cuerpos pueden ser amados, vistos o deseados. Ya para cerrar ahora sí, lo cierto es que Bruciaga no busca una definición cerrada de lo gay, sino que también confronta aquellas formas en que lo gay ha sido presentado, normalizado o estipulado. Su obra se posiciona como una escritura en tránsito que habita la incomodidad y el desacuerdo y que apuesta por una identidad abierta, móvil y en constante negociación. Un amigo para la orgía del fin del mundo no solo denuncia la violencia externa que pesa sobre los cuerpos disidentes, sino que también problematiza las violencias internas que muchas veces se ejercen en nombre de la pertenencia y el deseo de validación. En ese gesto, las crónicas de Bruciaga nos invitan a repensar la identidad no como un refugio, sino como una forma de resistencia que se escribe dentro de la pluralidad, la crítica y la memoria. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, para continuar con el programa, le voy a ceder la voz a Carlos David Lobato Herrera, pero primero lo voy a presentar. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana. Actualmente cursa la maestría en Estudios de Literatura Mexicana en la Universidad de Guadalajara. Durante sus estudios de pregrado realizó una estancia en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Sus líneas de interés giran en torno a la relación entre periodismo y literatura, así como la representación de la violencia en la literatura contemporánea. Ha participado como ponente en coloquios y congresos a nivel internacional, a nivel nacional, y ha publicado en Argos, revista de la Universidad de Guadalajara, y en El Pez y la Flecha, revista de la Universidad Veracruzana. El día de hoy nos presenta la ponencia Ciudad y Cuerpo en las crónicas de La esquina es mi corazón, de Pedro Lemebel. Adelante.
Muchas gracias a todas y a todos los que se encuentran aquí, también al comité organizador, muchas gracias por la organización tan puntual que han llevado a cabo. La verdad es que ha sido un espacio, digo, he estado siguiendo las ponencias de la mañana, donde creo que lo inter, y lo multi y lo transdisciplinar ha visto auge aquí en esta mesa, y creo que es muy importante tener como distintas miradas, ¿no? Desde lo social. Bueno, como ya mencionaban, la ponencia que presento el día de hoy, ya por título, Ciudad y Cuerpo, en las crónicas de la esquina es mi corazón, de Pedro Lemebel. Lamento un poco no traerles diapositivas para que puedan seguir un poco las citas que voy a hacer, pero bueno, espero poder exponerlo de la mejor manera. Entre 1991 y 1993, el escritor y performer Pedro Lemebel publicó en la revista Página Abierta las crónicas que posteriormente fueron recopiladas en 1995 en La esquina es mi corazón. La obra inicia con un epígrafe de Néstor Perlonguer que antepone la ciudad, el cuerpo y el desplazamiento. El epígrafe dice así: errar es un sumergimiento en los olores y los sabores, en las sensaciones de la ciudad. El cuerpo que yerra conoce con su desplazamiento. Hasta allí la cita. Desde aquí, La esquina es mi corazón nos centra en una lectura que privilegia la experiencia de los cuerpos inscritos en el mundo. Los textos de Lemebel, desde el relato testimonial, intentan recuperar la cotidianidad de los personajes no heterosexuales en las dinámicas homoeróticas que son representadas en la obra. Me parece importante y bueno, puntual también señalar que bueno, que esta obra fue publicada en el 95 y bueno, ya estamos a casi 30 años, bueno, 30 años de su publicación. Y también quiero mencionar que cuando esta obra se reeditó para su distribución en América Latina, quien prologa esta obra es Carlos Monsiváis, quien precisamente el día de hoy se cumplen 15 años de su partida. No quería como dejar de mencionarlo. La académica Marcela Aguilar sitúa los textos de Lemebel, a diferencia de otro tipo de crónicas, como un tipo de crónica intimista, una crónica que retoma un yo instaurado desde el modernismo, derivado del modelo parisino de los Flenur en el siglo XIX. En ese sentido, la crónica muestra la subjetividad y la modelización que el autor intenta exponer a través de la mediación del lenguaje. Por lo tanto, en La esquina es mi corazón se exhibe el movimiento urbano hacia donde se dirige la mirada del autor y dibuja el vagabundeo de su transitar. El objetivo de ese trabajo es una lectura en la que la representación no heterosexual dibuja una geografía dentro de la obra, que excede el sentido informativo y anecdótico, confrontando la imagen que el gobierno neoliberal chileno intentó instaurar tras el fin de la dictadura militar de Augusto Pinochet, como todos conocemos. Animales en la ciudad. En la primera crónica del libro, Anacondas en el Parque, configura el espacio público como escenario, en donde las áreas verdes que el gobierno democrático construye en su proyecto urbanizador, no obstante, estos son invertidos al convertirse en lugares de encuentro homoerótico. Las metáforas dibujadas en la crónica tienden a enfatizar la vigilancia del Estado. Cito: donde las cámaras de filmación que soñara el alcalde estrujan la saliva de los besos en la química prejuiciosa del control urbano. Cámaras de vigilancia para idealizar un bello parque al óleo. Hasta allí la cita. Como es posible notar, el narrador de la crónica enfatiza el control sobre los cuerpos de los ciudadanos bajo la vigilancia instalada en los parques, lo que el filósofo francés Michel Foucault denomina biopolítica. Esto es, la administración y gestión de la vida de la población. Sin embargo, la representación de los cuerpos en su hacerse en el mundo, que son observados también por los transeúntes, quienes, y cito, fijen no ver el amancebamiento de culebras que se frotan, que comentan en voz baja, ¿eran dos hombres? ¿Te fijaste? Y siguen caminando, pensando en sus futuros hijos hombres, en prevenirlos de los parques. Hasta allí la cita. Me interesa subrayar que la representación es degradada a través de la animalización, es decir, a diferencia de la personificación que es ascendente, la animalización atenta contra la identidad del sujeto. Importa destacar que el personaje narrador a lo largo de las crónicas animaliza los cuerpos de las identidades no heteronormadas, para subrayar
Por un lado, la invisibilización del Estado neoliberal sobre estos y por otro, el anonimato de los sujetos representados. Cito nuevamente de la crónica. Quizás mirar es ser cómplice. Por eso, la humedad del parque funde al Péndex en un anonimato perverso. Por eso, cada noche cruza el enramaje de sus plumas y no le importa coagularse con otros hombres, que serpentean los senderos como anacondas perdidas, como serpientes de cabezas rojas que se reconocen en el semáforo urgido de sus rubíes. Hasta allí la crónica. La animalización es reiterativa, no solo en esa primera crónica, sino que atraviesa toda la obra en su vínculo con los espacios representados y vislumbra desde los títulos de algunos de estos textos, formando casi un bestiario dentro de la obra misma. Baba de caracol en terciopelo negro, es una crónica que animaliza a quienes sostienen encuentros anónimos en un cine del centro de la ciudad de Santiago. Lagartos en el cuartel se refiere a los jóvenes gay en el ejército. Tarántulas en el pelo, título que refiere a los peluqueros homosexuales de los barrios de Santiago. Cito de esta crónica. Las manos tarántula de las locas tejen la cara pública de la estructura que las reprime. Hasta allí la crónica. Como es posible notar, la animalidad se teje sobre la crítica que Lemebel hace a través de sus textos. Asimismo, en otras crónicas como en Coleópteros en el parabrisas, esta animalización remarca los roces homoeróticos, el encuentro de cuerpo a cuerpo, que se ha marcado desde el inicio de la obra. Cito de esta crónica. Como si la fricción de esa huella erecta en el cachete se prolongara. Hasta allí, la cita. Los espacios, siguiendo a Robert Talley, denotan el significado, costumbres y subjetividad. La propia manera de ocupar el mundo, convirtiéndolos en lugares, en mapas subjetivos. El mapa urbano construido en la obra de Lemebel permite cartografiar los puntos en los que se desplazan y se esconden los personajes representados. El cine, los baños turcos, las peluquerías, el transporte público, lugares en los que el encuentro cuerpo a cuerpo se da casi de manera involuntaria. La ciudad posmoderna. No obstante, las crónicas de La esquina es mi corazón inscriben a los personajes sexodiversos en su propia inserción en el mapa. Por ejemplo, en la crónica que se titula ¿Cómo no te voy a querer?, pasa de narrar la euforia de una barra brava en el estadio de fútbol a anteponer el erotismo que converge en las rozaduras de los cuerpos y las posibilidades eróticas entre la muchedumbre de personas. Cito de esta crónica. La loca, que haciéndose del macho, logró confundirse en el ondear de las banderas venteadas de los desalmados. Esa misma loca que odia el fútbol, que de chiquita jamás pudo patear una pelota, pero le ganaron las ganas de estar allí, en medio de tanto refregón, a la deriva de los cuerpos ensopados que descargan su potencia futbolera. Hasta allí la cita. La respuesta de las identidades disidentes representadas en la diégesis ante la segregación que viven es apropiarse de la ciudad, de los espacios públicos, ante las dinámicas urbanas, bajo los encuentros anónimos. Cito. Porque cada quien está solo y no reconoce a nadie de regreso a la calle, a los tajos de neón que lo trafican en el careo de la ciudad. Hasta allí la cita. Por otro lado, la crónica homónima al título de la obra narra la cotidianidad de las poblaciones periféricas en la zona metropolitana de Santiago de Chile. En esta crónica se reflexiona sobre el futuro de los adolescentes que crecen en un clima de violencia en el que se les ha marginado. La ciudad les ha configurado un espacio que los segrega, dice la crónica. Pareciera que dicho urbanismo de cajones fue planificado para acentuar la acumulación humana en el desquicio de la vida, de por sí violenta, de los marginados en la repartición del espacio urbano. Hasta allí la cita. Los otros espacios prefigurados en la obra sitúan a la periferia como parte de un mapa urbano que se ha trazado ya anteriormente, en el que el desplazamiento y la dinámica de la ciudad-cuerpo se entiende desde otra mirada, bajo la propia violencia neoliberal, retratada ya en los textos. Conjuntos habitacionales que en la crónica se enuncian como, y textualmente dice, nichos de cementerio. Los discursos en el texto contraponen la supuesta modernidad de la ciudad con la segregación social.
En otra de las crónicas, titulada Barbería Clip, el personaje narrador se traslada al centro de la ciudad de Santiago y reflexiona sobre la excesividad de publicidad, imágenes erotizadas para ser atractivas al consumidor. Cito de la crónica. La empresa publicitaria exhibe el cuerpo como una sábana donde se puede escribir cualquier eslogan o tatuar códigos de precio. Hasta allí la cita. La voz intenta ser crítica. Los discursos confluyen en el sentido estético de la obra. El personaje narrador entrevista a los transeúntes y artificialmente une sus respuestas con lo que parece un solo yo cronista. Lo mismo ocurre cuando el personaje narrador retoma elementos de la cultura pop, describe videos musicales como ejemplo de erotismos y estímulos con los que las personas se enfrentan tan constantemente al transitar por la ciudad. La posmodernidad, escrita por Lemebel, viste en un sentido metafórico la ciudad. El cuerpo pasa a ser el epicentro. La asociación entre ciudad y cuerpo es reiterativa en la obra. La ciudad se personifica y se viste de los anuncios publicitarios en esta crónica. La lectura de las crónicas de Pedro Lemebel confrontan y desautomatizan al lector entre lo narrado, en lo que se exponen no solo como representaciones de las clases sociales, sino en la proyección de un futuro desolador. Cito de la crónica. Nublado futuro para estos chicos expuestos al crimen, como desecho sudamericano que no alcanzó a tener un pasar digno, irremediablemente perdidos en el itinerario apocalíptico de los bloques, navegando calmos por el deterioro de la utopía social. Hasta allí la crónica. El autodiálogo que el autor enmarca nos inmersa dentro del universo ciudad que nos ha planteado. Finalmente, en Las amapolas también tienen espinas, que es la última crónica de este libro, relata a través del tratamiento del lenguaje coloquial y metafórico los crímenes y violencia de los que son víctimas los homosexuales, que en búsqueda de placer son asaltados, violados y asesinados. La crónica denota las prácticas ya narradas en textos anteriores. Los lugares de encuentro pasan de satisfacer el placer a terminar en crímenes de odio. La imagen de la ciudad como escenario de la violencia, degradada y metaforizada, se evidencia desde el inicio de esta crónica. Y cito directamente. La ciudad en fin de semana transforma sus calles en flujos que rebasan la libido. Embriagan los cuerpos jóvenes con el deseo de turno. Lo que desea depende la hora, el money o el feroz aburrimiento, por el túnel mojado de la pasión ciudad anal. Hasta allí la cita. Lo que en un principio se expone o parece como una crónica que relatará un encuentro erótico en un fin de semana en la urbe, enfrenta al lector ante un doble diálogo con las notas de prensa. Lemebel reinterpreta dentro de la misma crónica los titulares que son prejuicio y que juzgan estos crímenes. Murió en su ley, cito directamente, en el que la busca la encuentra. Lo mataron por atrás. Y otros tantos clichés con lo que la homofobia de la prensa amarilla acentúa las puñaladas, dice la crónica. El discurso se transforma y es apropiado dentro del propio texto y funciona para demostrar la inconformidad de lo que expresan estos diarios. No solo se denota con el crimen, sino que continúa en la revictimización que los periódicos locales exponen. La crónica, en ese sentido, y desde mi interpretación, le funciona a Lemebel para reconstruir el testimonio. Utiliza el artificio y trabaja el lenguaje para apelar al lector ante lo que representa una cruda realidad que podría estar sucediendo en cualquier ciudad del mundo. En ese sentido, la crónica literaria de Lemebel intenta dialogar con el lector. Aquí quiero también hacer énfasis en que, aunque estas crónicas fueron publicadas primeramente en una revista que era Página Abierta, posteriormente Lemebel en sus demás obras, las crónicas las relataba él en estaciones de radio y tenían una circulación distinta a lo que, bueno, ahora conocemos como la circulación del libro, ¿no? Entonces las crónicas buscaban también acentuar y confrontarse ante un régimen, pues, postdictatorial, ¿no? Como ya he comentado. Bien, bueno, para ir cerrando, he intentado hacer una lectura atenta a las crónicas literarias de La esquina es mi corazón, la cual desde mi punto de vista enmarca la relación entre ciudad y los cuerpos. La obra complejiza dicha representación bajo una cartografía y formas distintas de entender la ciudad.
Los textos de La esquina es mi corazón permiten comprender las complejidades de la ciudad neoliberal de finales del siglo XX en su transitar. Lemebel hace uso de la crónica literaria desde una voz narrativa omnisciente que no intenta alejarse de los hechos relatados y que es consciente de las figuraciones que está narrando. Las estrategias empleadas buscan apelar al lector ante la violencia que viven los grupos minoritarios inmersos en la cotidianidad de la ciudad, misma que es metaforizada y degradada como, y cito textualmente, ciudad anal. La confluencia de estos discursos primarios, si lo pensamos desde Bakhtin, en la obra es reconocible. El discurso periodístico, las entrevistas, los discursos musicales, el lenguaje coloquial se congregan a lo largo de estas narraciones. La obra configura la ciudad como epicentro de donde los personajes representados se desplazan. Las narraciones representan al Santiago y a Valparaíso, dos de las ciudades de mayor importancia política y social en Chile, en una época marcada por la transición democrática tras la dictadura de Augusto Pinochet y la continuidad de un proyecto neoliberal instaurado desde la dictadura. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ahora vamos a pasar con los ponentes virtuales. Nada más como nota, hay que esperar unos 5 segunditos para que les abran el micrófono una vez que les da la voz para que los podamos escuchar. Vamos a iniciar con Russell Manso Vázquez. Él es escritor e investigador originario de Tapachula, Chiapas. Es licenciado en lengua inglesa por la Universidad Veracruzana, maestro en ciencias sociales y humanísticas por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. En el 2015 obtuvo la beca del Festival Interfaz ISTE Cultura, Los Signos de Rotación, Oaxaca. En el 2018 obtuvo la beca PECDA Chiapas en la categoría Jóvenes Creadoras, con la que publicó su primer libro, La curiosidad mató al macho, editorial Surdavoz. Y en el 2024 obtuvo nuevamente la beca PECDA Chiapas en la categoría Jóvenes Creadores con su novela breve Cuerpos Mampos, que está en proceso de edición. El día de hoy nos presenta la ponencia La mirada que toca, el cuerpo del deseo en Pasión y muerte del cura Deusto, 1924, de Augusto de Almar. Adelante. ¿Me escucho? Ok. Antes que nada, buenas tardes a todas, todos, todes, a los amigos, ¿no? Que están a la distancia y a quienes están presentes les mando un abrazo muy, muy fraternal, a Alexis, a Lobato, a Emilio y al colegio también por permitir que nuestras voces se escuchen y sobre todo al comité organizador de estas jornadas. Voy a compartir pantalla, permítanme. eh, ¿Y se ve? Ok, voy a- bueno, eh, para no perder más tiempo, el título de mi ponencia lleva, el título de mi ponencia es La mirada que toca, el cuerpo del deseo en pasión y muerte del cura Deusto, 1924, de Augusto Dalmar. La mirada, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, refiere al hecho de mirar, del latín mirare, admirarse, como observar las acciones de alguien o concernir, pertenecer, tocar. En sí, la mirada como medio de significados no se cuestiona la elección de las personas y la elección no es definitiva ni perdurable. El sujeto cambia de humor, se cansa de los cuerpos y comienza una nueva búsqueda de otros. Toda información o ilusión voluntarista a partir de la mirada recae en capricho, es decir, la decisión definitiva de atención es ajena a la voluntad del afectado, pasando de ser objeto de admiración al olvido. Y cito, al mirar reconocemos, distinguimos, activamos emociones, creamos el mundo que habitamos y lo dotamos de sentido. Cierro cita. Entonces, la mirada es una forma simbólica de poseer lo que se mira, pero también como observadores nos vuelve vulnerables, creando así un lazo poderoso y perturbador. David Nacio sitúa que el acto de mirar constituye más que el acto de ver. La mirada, más allá de los ojos, es una forma de condensar la expresión y la intensidad del enamoramiento.
Es una posible ventana donde la seducción se asoma de forma efímera y poética. Es un vínculo a lo que conocemos como deseo. Por ello notamos que en los ojos yace una luz irradiante de la que menciona Nacio, que se refleja en la pantalla del otro, con mayúscula. El otro puede ser un objeto o un sujeto que tengamos delante de nosotros, incluso puede ser una imagen total o particular de algo, lo cual resulta relevante para ver que la pantalla reflejante puede ser un tipo de espejo hacia nosotros, como una especie de instancia donde se reflejan varias imágenes que dan paso al deseo. En otras palabras, la imagen reflejada en nuestra mirada nos cautiva, nos seduce y ofrece sensaciones que difícilmente se pueden expresar verbalmente, provocando así al pensamiento. Se crea una relación irreal llena de riesgo, curiosidad, atrevimiento y miedo a lo desconocido. El acto de mirar es un acto inconsciente provocado por una luz que viene desde el otro, pero al momento de completarse el acto, queda inscrito como un acto de movimiento cerrado en sí mismo. O sea, quedamos atrapados debido a las pulsiones inconscientes y ya no más en el estado imaginario del yo. Entonces, ¿por qué la mirada queda atrapado en el otro? ¿Qué hace fascinante esa imagen corporal? Retomando esa luz que viene desde el otro, esa imagen resplandeciente, ese brillo que fascina la mirada, la vamos a ubicar como una imagen fascinante. Esa imagen a la que deja perplejo el cuerpo a través de la mirada es otro significante en toda la extensión de la palabra. Es el cuerpo del deseo, lugar donde el yo se ligará, percibirá y analizará con el otro. El cuerpo del deseo hace que todo a su alrededor del sujeto desaparezca y le arrebata a su yo todo lo que le caracteriza. En otras palabras, es capaz de hacerle perder el sentimiento de reconocimiento. En ese momento donde esa mirada queda fascinada, ese cuerpo ya no sabe de sí, no sabe lo que pasa en ese instante, esa imagen llega a absorber hasta nuestro ser. Por consiguiente, este andamiaje me permite ver lo que pasa con la mirada y el deseo de Íñigo Deusto, personaje principal de la novela Pasión y Muerte del cura Deusto, de Augusto Dalmar, escritor chileno. En este personaje yace alguien en cuyo rostro se inscriben imágenes que hablan sobre alguien pulcro, atento y soñador. Sin embargo, en esa pulcritud también hay un espesor oculto, algo más recóndito que dice de sí, y no hay nada más misterioso que esa singularidad enigmática que radica en la interioridad del cura. Deusto se mueve en un orden con una mirada detallista que se deposita en la arquitectura, en la ciudad, en los templos, otorgándole sentido y valor a su ser. Íñigo Deusto, la mirada ilustrada. Para contextualizar un poco, Deusto es un personaje de apariencia compleja, donde su mirada está abierta a imágenes seductoras, específicas. Es un personaje situado en un dogma de fe ceñido por códigos morales. Walter Sensi menciona que el cuerpo de las apariencias se encuentra desligado de cualquier profundidad, de cualquier gravedad que le impida fluir en una flotación encantada. Es decir, Deusto en su figura religiosa vive en los límites del comportamiento racional y moral. Su mirada no se va a entregar al azar. Su aspecto de ser un sacerdote pulcro responde a una necesidad mucho más grande que la razón, la ceremonia de ser cura y de su fluir con pulcritud. Deusto, conforme a lo propuesto por Sensi, me permite ver a un sacerdote de 30 años proveniente de las provincias vascongadas, quien se muda a Sevilla para ocupar el puesto de director de San Juan de la Palma. El cura en su andar da muestra de ser una persona instruida en el tema religioso. Es un hombre con una memoria finísima para recordar los nombres de muchas construcciones y lugares históricos. Esa mirada ilustrada se visualiza cuando conoce por primera vez a Pedro Miguel, el aceitunita, un niño de 13 años a quien le dan la tarea de enseñarle parte de la ciudad por mandato del provisor eclesiástico. Bajo esa apariencia de rectitud del cura, existe alguien sensible a los espacios que conforman Sevilla. Siguiendo con la guía del niño, hay un primer acercamiento al despertar del deseo del cura, cuando penetra en la catedral por la Puerta de los Palos, admirando dicho recinto y mostrando sensaciones que solo en su mente puede dibujar. Desde la desolación silenciosa, lóbrega y glacial de la catedral, o el calor de la irradiación de los cirios encendidos le provocan hasta salir sorprendido por la llamada Puerta del Lagarto. Al lado, agregué una imagen de la Puerta de los Palos.
Es allí cuando Deusto, al posar su mirada ante determinadas construcciones arquitectónicas, le son proyectadas ciertas imágenes durante el recorrido. El simbolismo de la fortaleza, la templanza, la prudencia, la justicia, las virtudes cardenales, por mencionar algunas, potencian aún más el deseo por seguir admirando la infraestructura de esos espacios que lo mueven y le permiten sentir y gozar. Íñigo Deusto y el aceitunita, la mirada turbulenta. Ahora bien, debemos tomar en cuenta que el ojo no siempre es la mirada del sujeto. En dicho acto no siempre recae en la vista, sin embargo, no puedo excluir el hecho de que tal órgano es recurrente para potenciar el proceso en la novela. El aceitunita, ese otro con mayúsculas, es ese cuerpo del deseo se presenta como una pantalla que refleja ciertas imágenes a Deusto por medio del órgano ocular, tal y como sucede el momento de su llegada a Sevilla. Recordemos que el cura ya experimentó un primer brillo al reconocer con sus propios ojos la grandeza de la catedral, aunque luego dicha mirada se ve prendida súbitamente por la imagen corporal del niño. Los enormes ojos del infante hacen que el cura experimente las primeras sensaciones de deseo. Y cito, pero con esos ojos zarcos y guedejas zainas, ¿puede ser sevillano?, mencionó el cura. El sacerdote se había detenido a su vez señalando el gigantesco campanillo. Es el caso, dijo, que ya estoy aquí, no me pesa trepar allá arriba, si quieres aguárdame. Que no podrá ir usted solo, irrumpió el Cicerone sentenciosamente. ¿Por qué? Porque no se lo consentirán a usted. El clérigo callaba con la vista perdida en ese espacio como ningún celeste. En los ojos del cura se desatan varias emociones, ya que en esa visión donde se desarrolla y emerge la mirada es precisamente en el campo global del ojo. Parece ser que el gusto por admirar la arquitectura y caminar a través de las calles de la ciudad, al lado del niño, complejiza aún más la seducción ocular. Entre pequeñas sonrisas que se asoman en los labios, el cura no se cuestiona de dónde proviene tal fuerza que hace que su vista se pierda por un momento, empujándolo a fijarse y a disfrutar del espacio azul de la atalaya bética. Al siguiente día, en la casa parroquial, otra luz se vislumbra cuando un temblor se apodera de su cuerpo, justo cuando Mónica, su criada de la vida, le informa la visita inesperada del niño en el hogar. El título de guía se lo ha adjudicado de tal manera que no avisa previamente a su llegada, solo para ver si el cura necesita de su ayuda y si existe la posibilidad de ocupar un puesto en el coro de los niños. Deusto, al escuchar a su criada, encamina su pensamiento al asombro, cuando de la nada un recuerdo cruza por su mente. Y cito, ¿es un niño? Si usted quiere, respondió ella con parquedad. Hubo otro silencio. Los pájaros cantaban afuera, estimulados tal vez por la música perlada del juego del agua dentro del gran orologio traído de allá. Se adormecía en el zumbido de avispa de la mañana primaveral. Había vuelto a quedarse solo y tan absorto que casi le hizo estremecer esa especie de carraspera en la espalda. En ese segundo preciso, resonaron las baldosas del patio y una silueta oscura se interpuso por un instante al día. Sí, soy yo, afirmó, también como si le hubiese interrogado el muchacho. Cierro cita. La palabra niño descoloca tanto al cura que lo deja más que pensativo, como si de un trance se tratara. Su pensamiento trae consigo miles de sensaciones poetizadas, acompañado de los sucesos a su alrededor. El silencio que se despliega en el ambiente dice algo más del sentir del cura. Un temblor sonoro como el zumbido de una avispa o los pájaros cantando afuera hacen que cada poro de su piel se estimule, llegando hasta punzarle la espalda. Tal parece que la silueta oscura que se aproxima también forma parte de esa luz brillante que penetra su mirada. Si bien el gitanillo no es visible, cuando se habla de un objeto o sujeto oscuro, también se juega con la alternancia de la luz y la sombra, de los sonidos, etc., destacando así una imagen que ha atrapado a Deusto, dejándolo totalmente preso. Íñigo Deusto, la mirada jubilosa. Ahora el minucioso ojo del sacerdote se deposita en las manos de la aceitunita. Justo cuando decide entrar al hogar, la mirada se posa en los dedos del niño que volublemente acomoda su desgastada boina. Él describe sus manos como descuidadas, como las de casi todos los niños, pero tallada por los escultores religiosos sevillanos, que ponían en esta sobre todo una atormentada pasión. Pasión y atención con la que el cura clava sus pupilas con tal mutismo. Luego una paz abraza al cura acompañada de inexplicables sonrisas. El fervor del gitanillo hace que la mirada del
del cura se queda enganchada por todo eso que le rodea al niño. Otro brillo sucede cuando en una noche Deusto se encuentra ultimando detalles en la parroquia para la Semana Santa, llenándola de adornos y flores como él suele hacerlo. Los ojos de la aceitunita quedan contagiados al ver tanta devoción. Al terminar de arreglarla a puerta cerrada, el niño decide postrarse al lado para admirar lo tranquilo del lugar. Y cito: Angelus Domine montavit Mariae, et concept de Espíritu Santo, respondió en un murmullo la voz infantil. Permanecieron así postrados en la oscuridad creciente. Pedro Miguel se sentía invadir por un suave deseo de llorar y sin saber lo que hacía, se cogió la mano que pendía a su lado y lo oprimió contra su corazón. Y Deusto, abandonándosela, pensaba vagamente en ese taciturno Angelus a los pies de la Purísima Concepción y junto a un niño debía ser la felicidad. Cierro cita. Entonces el abandono táctil no es más que un acto inconsciente. Nuevamente la mirada se desplaza a un trance pulsional que el acto del niño transmite, adjudicándole turbación a lo glorioso de la Inmaculada Concepción de María, quien rodeada de niños evoca el gozo. La imagen de la Virgen se vuelve un catalizador poderoso para que el deseo se libere a través de la mirada, connotando cierta victoria al orden de la seducción. Para el niño, tocar la mano de su instructor significa cruzar el límite corporal para compartir una anhelada y humilde pasión. Como conclusiones, lo expresado hasta ahora me permite deducir que la mirada es un medio donde se crea un cierto juego de signos que apasiona seducir a los mismos, encontrar cierta fuerza del significante o el mito del significado. La mirada siempre busca un cuerpo en donde posarse y fijarse para traslucir su deseo. El cuerpo del cura es receptivo y propenso a la excitación, materializando los actos expresivos por medio de las pulsiones. Pasión y muerte del cura Deusto también permite explorar el mundo del sacerdote Íñigo Deusto, un hombre que se maneja como alguien educado, buen oyente, consejero y un fiel servidor a la parroquia. Deusto no es del todo consciente de sus emociones. Su deseo se despierta cuando el pequeño Pedro Miguel, a las afueras de la catedral, el cuerpo erógeno del cura, se ve atraído por lo pícaro y galán de la aceitunita. En su reserva de sacerdote se da el permiso de crear un vínculo afectivo y hasta parental con el niño. Así su deseo puede desplegarlo libremente, su descuido y protección. La novela demuestra que los lazos que el yo que se van forjando con el otro son fundamentales y existenciales al ser. El deseo en este caso se refuerza constantemente con la mirada del otro, donde el uno no puede vivir ni existir con el otro. Este análisis me permite ver personajes complejos como el cura Deusto a vivir condenados y a soportar las angustias que la seducción maneja en su función de velo, suprimiendo toda ley ética o moral. La fuerza sensorial ignora la tragedia. El deseo en la mirada del cura por poseer al niño se vuelve una sentencia, una dinámica en ese teatro que opera como el único lugar donde más y más yace la existencia del ser. A lo largo de la narrativa, Deusto está en una contención total y entre más contención haya, mayor será el sufrimiento que experimentará por tal pasión. Gracias. Muchas gracias. Ya. Bueno, ahora ya para terminar, voy a cederle el uso de la voz a Emilio Eduardo Márquez Zárate. Él es licenciado y maestro en psicología por la Universidad de las Américas Puebla, especialista y maestro en antropología social por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente cursa el doctorado en antropología social en la misma institución, perteneciendo a la línea de sexualidad, cuerpo y género. Sus áreas de interés son los estudios de los afectos, teoría queer y estudios de las temporalidades. La ponencia que nos presenta el día de hoy se titula Archivos de sentimientos maricas en la obra de Facu Saxe. Adelante. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? ¿Sí? Ok. Bueno, voy a dar paso al texto que escribí para ganar también tiempo, ¿no? Bueno, la primera vez que conocí la obra de Saxe, marica no binaria, escritora y literata argentina, fue durante mi investigación de maestría, cuando, inspirado por la tesis de Lucrecia Mazón alrededor de la epistemología rumiante y animal que se arma alrededor de nuestros cuerpos gordos, me topé con un texto de Saxe que relacionaba la animalidad, lo monstruoso y la muerte. En ese momento, la vertiente académica del autor fue de gran interés para mí, principalmente por las relaciones
que hacía alrededor del espacio biográfico y los afectos, tema clave desde mis primeros pasos en la teoría queer. Si bien llegué tarde a la producción narrativa, entre comillas, de Saxe, me parece que tampoco es posible separar al Saxe escritore con el Saxe académico. En ambos, la autora vierte una serie de experiencias, flujos y potencias fantasmales que hacen de su escritura algo inapropiable. En esta ponencia mi interés es hablar del archivo de sentimientos, un término que tomo de Anne Berkowitz, aunque el mismo Saxe reconoce un distanciamiento de esta vertiente dentro de su poemario El cuerpo marica de 2021. Sin embargo, la relación del mismo Saxe que ha tenido con el tema ha sido muy extensa y prolífica a lo largo del libro. Debo admitir, si se me permite hacer una confesión, mucho antes de iniciar esta ponencia, que mi intención no es agotar el tema de los archivos, ni tampoco me podré hacer justicia de la obra de Saxe con la profundidad literaria y teórica que se merece. Sin embargo, desde el campo indisciplinado de la antropología al que pertenezco, mi apelación es más bien a concebir la obra de Saxe como una serie de trazas íntimas, como un espacio de disputa en el que confluyen cuerpo, sexualidad e historia. Por tal motivo, en la primera parte abriré un breve bosquejo sobre el giro archivístico en la teoría queer y la relación que el mismo Saxe tuvo con el tema. En un segundo momento abordaré las relaciones entre giro temporal y archivo puestas por la autora y finalmente, si me alcanzan mis 20 minutos, trazaré las líneas afectivas que Saxe discute en sus obras, principalmente el tema del odio y sus mutaciones, ¿no? Bueno, la primera parte la titulo El giro archivístico en la teoría queer. Sin intención de hacer una retrospectiva histórica exhaustiva, el giro archivístico dentro de las humanidades y las ciencias sociales fue un proceso de transformación en el modo en que distintas disciplinas se relacionan con el concepto y el estudio de los archivos. Este giro suele vincularse con el auge del interés interdisciplinario en la noción de archivo, especialmente a partir de la publicación en 1995 del Mar del Archivo de Derrida. Algunos dicen que fue mucho antes, con la escritura de la historia de Michel de Certeau. Otros lo sitúan mucho después con el texto del archivo y el repertorio de Diana Taylor. Sin embargo, y sin rasgarnos las vestiduras sobre qué obra fue parteaguas de la discusión, la importancia de pensar el giro archivístico deviene en su engarzamiento dentro de una serie de giros o cambios de enfoque que han marcado de forma trascendental la historia reciente de la teoría queer, como el giro sensorial, el giro corporal y el giro afectivo. Así, los archivos y los saberes archivísticos, entendidos muy someramente como pensar lo que queda y la forma en que guardamos o no eso que queda, dejan de ser mera evidencia neutra e incuestionable para contemplar la historia y la historia en particular personal de manera diferente, torcida, chueca, cóncava, desde su carácter político y epistémico. En la famosa mesa de diálogo generada en 2005 alrededor del tema con autoras como Anne Berkowitz, ¿no?, Tiava Nyong'o, Regina Kunzel y Susan Stryker, Berkowitz expone que el giro archivístico implica esfuerzos por queerizar los archivos tradicionales, es decir, regresar a los archivos convencionales para abordarlos desde prácticas radicales, incómodas y alternativas de la investigación, conservación y exhibición. Tal como explicó José Esteban Muñoz, una de las consecuencias de la cultura heteronormativa es que la experiencia queer del pasado no pudo dejar huella ni archivo. Por ello, este giro no solo se refiere a un interés académico por el archivo, sino por un movimiento de justicia social para reimaginar nuestros pasados gay, queer, marica, loca, jota, personales y colectivos, y reivindicar un archivo que prácticamente no pudo existir. En su caso personal, Berkowitz explica que su propio giro hacia los archivos fue en parte accidental y que, aunque esa casualidad, entre comillas, puede verse como una forma de método queer, el encuentro fortuito con los archivos es una manera de aproximarse a ellos que escapa los caminos institucionales y universitarios normativos. Ella llega al archivo, especialmente a los archivos lésbicos, desde una crítica teórica interesada en los límites de la representación del trauma, especialmente porque este ha sido entendido como algo que no puede representarse plenamente y por lo tanto resulta problemático para una historia empeñada en la compulsividad del registro. Para Berkowitz, lo significativo de trabajar con archivos o de crearlos es evitar que los archivos se conviertan en memoriales muertos,
En lugar de eso, los activistas y artistas logran que los archivos cobren vida conectándolos con las necesidades del presente, haciendo que los archivos sirvan a luchas y demandas contemporáneas. Esta es, desde mi punto de vista, la gran apuesta combativa que permite ir contra las formas tradicionales de historiografía del siglo XX. Dice Senia Yévenes que uno no debe considerar el archivo como honras fúnebres de lo que fue, de un pasado que debe ser entendido, mantenido a distancia, sino que como una relación con los muertos que nos habitan. La escritura de la historia y la escritura de la propia historia representa en una escala social que ciertos acontecimientos, ciertos desarrollos, ciertas vivencias deben ser asimilados y gestionados, y ello involucra que han de ser simultáneamente recordados hasta cierto punto y olvidados hasta cierto punto. Este es el por qué escribir historia implica, por lo menos desde esta visión hegemónica, la creación de un lugar del pasado que pueda ser estudiado desde un sitio del presente que nos mantenga a salvo, sin interpelación. El trabajo de Heather Love, una teórica queer estadounidense, ya había puesto el foco en este debate en la introducción de su libro Feeling Backward, cuando explica que el pasado histórico para ciertos grupos oprimidos se vuelve un arma de doble filo que les pone contra la espada y la pared a medida que progresa la lucha por sus derechos. Por un lado, las pérdidas del pasado motivan y dan significado a las experiencias presentes, ya que hay una obligación de memoria de las mismas. Nunca olvidaremos. Pero por el otro, y al mismo tiempo, se alza un deber de superar el pasado, de escapar de su legado bajo la consigna de nunca más volver a ir. Abro cita de Berkovich. De Heather Love. Para grupos constituidos por la injuria histórica, el desafío es comprometerse con el pasado sin llegar a ser destruido por este. Pero son los dolorosos aspectos del pasado los que tienden a permanecer con nosotros, y el deseo de olvidar puede ser en sí mismo un síntoma de acecho. Cierro cita. Así, el giro archivístico de la teoría queer plantea un corte relacional con los archivos en diferentes intensidades, modificando la máxima de Spinoza: afectamos los archivos y somos afectados por ellos. Interpelamos los archivos y somos interpelados por ellos. Interrumpimos los archivos y somos interrumpidos por ellos. Los archivos no solo surgen de una necesidad afectiva porque se coleccionan o se conservan materiales que me importan profundamente en términos emocionales, sino porque provocan respuestas afectivas que permiten sacar las historias, las vidas, las memorias del campo del silencio, del ocultamiento, de la secrecía, para brindarles un reconocimiento político y comunitario. Todo ello con el fin de relatar experiencias que pueden ser difusas, no exitosas e incluso contradictorias para el canon oficial cis hetero o monormativo, ¿no? Abro cita de Berkovich en el paradigmático libro Un archivo de sentimientos. El archivo de sentimientos contiene muchos tipos de documentos, tanto efímeros como materiales, tiene sus propias formas de claro sentimentalismo, pero también documenta esos momentos en que ya no es posible sentir nada y en que es necesario algo más que una escena familiar o típica para expresar ese sentimiento. Algunas veces el archivo contiene lágrimas e ira, y a veces incluye el silencio sordo de la insensibilidad. Los sentimientos pueden pertenecer a una nación o a muchas, son íntimos y públicos a la vez. Pueden hacer que una se sienta totalmente sola, pero al hacerse públicos se revelan como parte de una experiencia social compartida. La relación de los archivos de sentimiento con la obra de Sachse no es menor. Ella ha dedicado gran parte de su ejercicio intelectual a reflexionar, a partir de una multidireccionalidad espacio-temporal, las conexiones específicas de una serie de huellas de un archivo de sentimientos de las disidencias sexogenéricas en diferentes soportes materiales de la cultura, en particular en los cómics y la gráfica, y su reflejo en la propia autohistoria. Sachse contempla el archivo de sentimientos como parte de una gran red de conexiones vivientes que dejan impresiones que pueden aparecer de múltiples formas, incluso cuando existen borramientos irrecuperables, ¿no? Un ejemplo de eso es cuando él pone precisamente el análisis alrededor de este poemario de Osvaldo Bossi, llamado 31 poemas para Robin, donde precisamente haciendo uso de estos personajes de los cómics de los superhéroes, como Batman y Robin, retoma estas historias no permitidas alrededor de varones de diferentes etapas generacionales, ¿no? Así, en los archivos de sentimientos, desde la mirada de Sachse, queda la impresión de que algo ya no está,
de vidas que no vivieron, de cosas que no fueron, pero quedan ahí dando vueltas en una especie de archivo corporal que no es simplemente un depósito o una acumulación de sentimientos. Como dice Derrida, cuanto más intentas enterrar a los muertos, más alto susurran. En la misma tónica que otros teóricos desde el sur, como Val Flores, Sachs propone ensayar un tipo de escritura cuerpo, de corporizar la escritura desde una enunciación queer y sexodisidente que la vuelva monstruosa, fuera de lugar. La apuesta de Sachs es construir, convocar a estas pedagogías insumisas de la escritura que nos permitan tambalear los cimientos con los cuales fuimos formateados a lo largo de nuestras trayectorias. Abro cita de Sachs en este icónico libro de Lecturas Monstruo. Una pedagogía insumisa se muestra recelosa ante las tradiciones literarias y culturales, los mitos y los relatos nacionales, las heroínas y los héroes. No entiende de límites entre lectura y escritura, entre lo propio y lo ajeno, y transforma a la letra muerta y anquilosada de la tradición en materia viva que se agita. Cierro cita. La segunda parte la titulo El tiempo y el archivo, volver al pasado en la obra de Sachs. La pregunta por el archivo trae como corolario casi siempre la pregunta por el tiempo. Así podemos preguntarnos qué pasa con todas aquellas existencias que no siguen el tiempo homologado que el sistema capitalista patriarcal impone como norma, quedando fuera de los relatos tradicionales por su uso de ritmos otros que aparentemente no son funcionales para las lógicas del Estado. Es ahí donde las temporalidades queer se abren camino en una reflexión nacida con el apogeo de la pandemia, pero que precisamente cobra la importancia del pasado en la constitución identitaria y de las posibilidades que tenemos para imaginar otros futuros novedosos, aún sin nosotros poder estar presentes en ellos. No me voy a detener en la potencia teórica de las temporalidades queer, porque me parece que es un tema que puede ser abordado como debate en otra ponencia, pero me interesa recalcar que el marco temporal hegemónico establece un repertorio afectivo adecuado para relacionarnos con los otros. Entonces, toda forma de expresión afectiva que desborda los límites impuestos por las regulaciones sociales será portadora de una temporalidad excéntrica, otra, ajena, inoportuna. Los sentimientos que reconocemos como queer o disidentes se vinculan con otro marco temporal y están fuera del tiempo. Tal como dice Eduardo Matio, filósofo marica argentino, no solo reconstituye nuestro vínculo con las violencias y placeres que nos constituyen, sino también abre la puerta a elaborar otras formas colectivas de relacionalidad. Esto es clave para la lectura de las obras de Sachs, ya que por medio de diferentes soportes, como pueden ser en el caso del libro que mencioné, fotografías, póster, incluso las tarjetas de los cómics, etc., lo que hace Sachs es volver al pasado para denunciar esa cultura homofóbica y heteronormativa que lo rodeaba y que en todo momento negó su existencia. Es ahí que Sachs se pone el dedo sobre la llaga, precisamente en volver al pasado como un ejercicio de imaginación radical que no endulce ni repare las situaciones dolorosas y discriminantes que uno vivió. ¿A qué me refiero con esto de volver al pasado? Retomando nuevamente a Eduardo Matio, volver al pasado implica releer en otros términos episodios de violencia que pasaron en nuestra historia. Hacer uso de la escritura para componer otras derivas para la agencia sexoafectiva en la que la exposición a los daños cohabite con nuestra propia agencia presente. A diferencia de Matio, que analiza cómo el texto de Osvaldo Bossi hace un ejercicio autobiográfico para perfeccionar, entre comillas, la memoria del pasado que brinda una justicia erótica infantil, Sachs se vuelve al pasado para resucitar a su niño marica, para citar esos artefactos que, por un momento, ahuecaron el tiempo en un mundo que lo puso al borde del exterminio. No hay vacío por sí mismo, lo hay cuando ponemos a funcionar una bomba de vacío, ¿no? No hay quietud sin la tensión constante que lo sostenga, no hay silencio, nos silenciaron, dice Sachs, ¿no? Desde el primer poema, Sachs se niega a caer en las políticas del perdón y exige el derecho que le arrebataron a la rabia. Voy a hacer lectura de este primer poema que hace en este libro, que se llama Amputación. Al cuerpo marica le amputaron partes. Le amputaron la lengua, le cortaron la confianza, le arrancaron las uñas, a mi cuerpo marica lo humillaron, lo dejaron tirado, golpeado, abusado, le robaron los recuerdos, el cuerpo marica muerto, solo se olvidaron de los ojos, todo lo demás se lo llevaron. El cuerpo que quedó era miedo y autodestrucción. El cuerpo muerto lleno de miedo, un cuerpo que vomita,
el cuerpo que se mete los dedos, un cuerpo que llora y busca en su interior, un cuerpo muerto que busca a la niña marica que le restó que flotan en algún lugar muy adentro. La figura entonces del cadáver marica cobra fuerza en Saxe. En el cuerpo, en este libro, el autor reconoce que todo nacimiento marica es una transición hacia la muerte. Al marica lo asesinan en la escuela, en la infancia, en la familia, y queda como un fantasma, una figura anacrónica, ausencia que circula en los pliegues de la frontera, aludiendo a este espacio contradictorio del que habla Gloria Anzaldúa, donde se negocian precisamente identidades y significados, ¿no? Como dice Facu Saxe en su poema Nacimiento Marica, las niñas maricas no pueden existir, no te muevas así que vas a sufrir, no te muevas así que vas a terminar mal. Y retoma el tema páginas adelante en La destrucción marica y la marica que desaparece. Cito el poema de este último, ¿no? A medida que avanzan las fotografías, algo se va, algo queda una mirada, pero ya no hay marica, queda algo, un resto. Este es el resto, en este resto existe la potencia política de lo que Saxe quiere hacer alusión, sin que eso involucre tragarse las heridas de lo que un día fue. El archivo de sentimientos se vuelve un archivo de la ira en estos términos o un archivo de la obstinación. Tomo el texto de Saxe titulado Autohistoria para ilustrar este punto en particular. ¿Cómo hago para autoexplorar en este ir y venir del pasado al presente? ¿Cómo hago para no arrancarme los ojos? ¿Qué queda de nosotros cuando ya no nos conocemos? ¿Qué queda de la historia inventada como una telaraña que yo misma tejí? ¿Qué queda cuando nos miramos y dos muros de cristal nos separan? Las telarañas están hechas para trepar. Yo tejo mis propias telarañas como forma de huida, como modo de supervivencia, como hábitos marica. Dejo una alfombra marica en la que acostarme y olvidar un poco que, en el fondo, lo único que me queda es seguir siendo una niñita marica que espera que nunca más le diga que vivir tiene que cortarse la garganta y nunca más dejar de hablar. La tercera y última parte la titulo Odio marica y sus bifurcaciones. El odio, de acuerdo con Sara Ahmed en la política cultural de las emociones, no es simplemente una emoción individual dirigida hacia un objeto o persona, sino una fuerza que organiza cuerpos, comunidades y espacios sociales, ¿no? Bueno, ya me dijeron que tengo 2 minutos, pero entonces voy a terminar precisamente pensando que la idea de Saxe tiene que ver con no solamente pensar los efectos que tiene el odio en la constitución de la infancia y del pasado, sino también ver en este una potencia o una mutación que permita precisamente hacernos ir hacia otro lado como una forma de reivindicación política. Cierro entonces con este fragmento de este último poema de su libro que se titula ¿Qué hacemos con el odio? Con tu odio, con ese odio que me aterra, bailamos. Con tu odio nos abrazamos. Con tu odio nos metemos cosas en todos los agujeros posibles de esta vida degenerada. Con tu odio nos amamos, nos cogemos. A ese odio le respondemos con nuestras vidas y nuestras ganas de habitar libres en este mundo libre al que le vamos a prender fuego hasta sus cimientos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Sus ponencias estuvieron muy interesantes y también por apegarse a los tiempos para poder tener este pequeño espacio de diálogo final. Bueno, primero me gustaría cederle la voz a cualquiera que tenga una pregunta, algún comentario. Anímense. Adelante. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta para ¿cómo es Sergio o Alexis o los dos Sergio o Alexis? Alexis. Alexis. Yo he leído a Wenceslao Bruciaga y me llamó mucho la atención ahora tu ponencia. No lo había leído a la luz a la que tú lo estás presentando. Sobre todo porque presenta estas dos lecturas, la de es posible encontrar un desprecio hacia lo femenino en él. Yo así es como lo había estado leyendo habitualmente. Y me quedo con la pregunta concreta es, ¿cómo dirías tú que él caracteriza la jotería? ¿Cómo aparece la jotería en los textos de Bruciaga? Gracias. Ay, no, pues, qué buena pregunta. La verdad es que también cuando yo estuve leyendo a Bruciaga, tuve varias reflexiones y de hecho también lo llegué a trabajar con algunos de mis compañeros de la maestría,
porque precisamente una compañera era la que decía, es que yo al leerlo veo que hay un desprecio hacia lo femenino, ¿no? Y en cierta forma, si lo vemos desde una lectura, tal vez desde una perspectiva de corriente feminista, podríamos verlo así, sí es cierto, ¿no? Pero también habría que revisar si eso de lo femenino tiene que ver también con la vulnerabilidad del hombre, ¿no? Es decir, o del ser humano. Ajá, entonces, es decir, em, yo a Bruciaga también lo vi desde mis lecturas, desde la manera muy personal, que también tiene una propuesta acerca de lo diferente, ¿no? Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellos gays que a lo mejor no se sienten identificados con lo femenino? Y no tanto desde una perspectiva del desprecio, sino desde una perspectiva de que hay tal vez otro estilo de representación, otro estilo de forma de manifestarse ante la sociedad, ¿no? Eh, Tal vez pensar, por ejemplo, que esas caracterizaciones femeninas o estar siempre, por ejemplo, acuñando a que los gays a lo mejor se preocupan tal vez por la moda, por sus uñas, por tal vez actividades que también se han acuñado dentro de lo doméstico y dentro de colectivos femeninos, pues ya es encontrar también un estereotipo del hombre gay, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los gays que no tienen este tipo de representaciones o caracterizaciones, ¿no? Bruciaga, creo yo, es un autor complejo, precisamente porque uno podría pensar que también está atentando, ¿no? Incluso personas que lo han estudiado y personas que lo prologaron también en este libro de las crónicas, habla de, por ejemplo, de un homosexual homofóbico, ¿no? Y eso sería también muy interesante de analizar. ¿Así hay una homosexualidad homofóbica o también hay un cuestionamiento de ciertos patrones o ciertos comportamientos que ya están dentro de la comunidad fijados, ¿no? Que ciertos comportamientos también responden ya a una heteronormatividad que está impuesta en el inconsciente, ¿no? Porque también habría que pensar si este tipo de comportamientos vienen tal vez ya desde una visión heterosexual. Es muy interesante esa pregunta y ahora sí que me agarra en curva, ¿no? Pero bueno, espero que a lo mejor con esto que estoy mencionando pueda afianzar o aterrizar un poco esa idea porque creo que se puede de alguna forma leer desde dos perspectivas, ¿no? Tal vez si lo leyéramos desde una perspectiva eh, más inclinado hacia lo femenino, sí hay un rechazo a lo femenino, pero también tendremos que lanzarlo como es que también rescata ciertos patrones o ciertas caracterizaciones del hombre gay, porque sí critica, pero no lo hace con una perspectiva, al menos yo creo, con el afán de destruir, por así decirlo, ¿no? Ujú. Ujú. Creo que va más que nada con el estereotipo. Ujú. Sí. Y también entender, pues, que no hay una identidad gay unitaria, ¿no? Creo que también eso es lo que ha tratado de mencionar Bruce todo el tiempo, ¿no? Creo que tenemos diferentes representaciones de lo que es ser gay. Y creo que por ahí van girando sus reflexiones en las crónicas. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, para los que nos ven a través de Facebook, también estoy pendiente de sus comentarios. Por el momento no hay ninguno, pero entre ustedes quieren hacerse algún comentario. No, pues a mí que me parecieron interesantes todas. La verdad es que me voy con muy buen sabor de boca porque más allá de compartir, porque ya es un honor compartir espacios junto con cada una de las personas que participaron en este momento y con las que están participando en otras mesas, también creo que es una forma de aprender muchísimo de las investigaciones que están haciendo cada uno, ¿no? Porque cada uno tiene una óptica diferente y a partir de esas ópticas es que se abren puertas también a entender este tipo de fenómenos que ocurren en las artes y en la literatura, que es lo que menos a mí me interesa, ¿no? Bueno, a mí me pareció como un poco particular que, bueno, creo que es como la única mesa, ¿no? Que aborda como a totalidad, creo que el tema de la literatura, si no mal recuerdo el programa. Pero me pareció que hubo como hay un tema en común con respecto al género, ¿no? Creo que me llamó mucho la atención que la crónica sea precisamente como este género border o que se utiliza desde la subjetividad para poder como narrar ciertas experiencias o subjetividades de las disidencias. Me parece también interesante, por ejemplo, este último ponente que menciona sobre el archivo, porque creo que efectivamente también se ha vinculado mucho como la idea de testimonio, poema testimonial, crónica, novela testimonial, si hibridez
o ya, ¿cómo le llaman? Literaturas posautónomas, donde ya todo pareciera que forma hacer un archivo o busca incluso que el libro sea como esta misma materialidad que tiene el propio lenguaje. Entonces me parece interesante que hayamos coincidido en temática de alguna u otra manera las ponencias, digo también sobre la mirada, que también tiene mucho que ver con la crónica, ¿no? Al final del día el cronista mira y va registrando. Russell, Emilio. Eh, sí, bueno, repito, ¿no? Es lindo volver a coincidir con, con los colegas. Ya lo habíamos hecho en Guadalajara, en Veracruz y nuevamente toparnos a la distancia es muy, muy lindo y gratificante. Yo a grandes rasgos me gusta el término de jornadas. Me parece como más ameno, ¿no? El hecho de que podamos expresar lo que realmente queremos, esas incomodidades, ¿no? Y como tema incómodo, siempre me han interesado aquellas obras, por ejemplo, Bruciaga siempre ha sido como catalogado como un autor incómodo, ¿no? Para muchas personas y por eso quise traer a cuenta a Augusto Dalmar, porque el tema del deseo, más allá de llamarlo con otras palabras como con P mayúscula, ¿no? Ya saben a lo que me refiero, hablar de este deseo hacia los infantes y que está muy intrínseco en mucha de la literatura, no solo literatura homoerótica, sino que hay mucha literatura cisgénero en donde esto se ve como una normativa, ¿no? Y creo que también el hecho de cómo ir a analizar estas obras sin que caigan en camisas de fuerzas o en términos muy redundantes, es interesante y da como otras vías, ¿no? Para hablar de esto que acontece no solo en la ficción, ¿no? Sino en lo ficcional, sino que también en la realidad. Pero también es una forma de atrevernos a analizar estas obras que pocas veces se toman en cuenta, ¿no? Y sobre todo Augusto Dalma, un chileno que también tenía una pluma excepcional y pues nada, les invito también a checar su obra. Besos. Muchas gracias, Emilio. Y bueno, yo es un gusto coincidir, solo había coincidido con Russell antes, pero bueno, de todo modo yo no vengo del mundo de las letras, pero aún así trabajo mucho con el campo de lo que en ciencias sociales llamamos, ¿no? Los materiales de la cultura, que me parece que también tienen una potencia muy rica precisamente para enlazar estos elementos que nos ponen a la discusión, no solamente alrededor del canon literario, sino también pensar cómo a veces las letras pueden reflejar de una forma más potente que la teoría diferentes elementos que están puestos ahí, ¿no? Y creo que también ahí vuelca mi interés precisamente por siempre estar abonando a esto y pues nada, ¿no? Un gusto de conocerles y pues espero que podamos coincidir en otros espacios. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos. Bueno, yo quería hacer esta reflexión un poco bien como de la escritura, desde la escritura de las mujeres también se ha hecho mucho hincapié últimamente sobre la denuncia, ¿no? La literatura como espacio de denuncia. Y bueno, me gustó esta reflexión que hace Russell sobre la crítica también a la literatura, o sea, no solo consumirla, sino analizarla en total y poner en la mesa también los temas incómodos sobre, bueno, sobre el género, sobre las disidencias y la diversidad. Pues muchas gracias a todos. Aquí concluye la mesa y bueno, esperamos encontrarnos en otros espacios. Muchas gracias. Gracias.